Buenos días o tardes o noches según ve el video, Dios los bendiga. Vamos a grabar este tema, gloria a Dios, que se llama la fe de Abraham. La fe de Abraham. Mi nombre es Bonifacio Olivares Alce. Vamos a leer un pasaje que está aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 16. Vamos a leer Romanos 4 del 16 al 25. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre a muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Gloria a Dios. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también le fue contado por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25, la fe de Abraham. Vamos a ver este tema precioso. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, este tema se llama la fe de Abraham. Gloria a Dios. Vamos a una oración. Padre, le damos gracias por este mensaje, Señor. La fe de Abraham, basado en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25. Bendiga este tema, bendiga esta palabra. Denos una palabra buena, pura, pacífica. Que venga usted el Padre de las luces. Bendiga sus corderos, sus ovejas. Y déles el alimento en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por su misericordia, Dios mío. Su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sin duda, Abraham es un personaje muy importante en la Biblia. La palabra de Dios le llama el padre de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Y en estos versículos que leímos aquí en Romanos capítulo 4, versículo 16 al 25, nos vamos a ver cuatro de las características de la fe de Abraham, que es llamado el padre de la fe. Vamos a ir un poco antes a la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, si gusta usted ir ahí, es carta a los Hebreos, en el capítulo 11, se nos habla también un poco sobre la fe de Abraham, pero vamos a basarnos en Romanos. Vamos a hablar un poquito del personaje de Abraham. Dice Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena de innumerables que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, pero por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno de los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Gloria a Dios. Entonces, en Génesis y también aquí en Hebreos se nos habla de Abraham, que es el padre de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Un hombre excepcional que dice la palabra de Dios que a Abraham le creyó a Dios. Pero ¿qué características tenía la fe de Abraham? ¿Cuáles eran en qué consistía su fe? ¿Cómo puede la fe de Abraham beneficiarnos a nosotros para que sea nuestro ejemplo? Gloria a Dios. Vamos a analizar las 4 características de la fe de Abraham. Ya lo vimos ahí en Hebreos. Dice que por la fe él hizo muchas cosas. Por la fe salió de Ur de los Caldeos y fue a la tierra que Dios le prometió. Dice la Biblia ahí también que por la fe Sara, siendo estéril y ya fuera del tiempo de la edad, dio a luz a Isaac. Y dice también que por la fe Abraham ofreció a Isaac a Dios, porque sabía que Dios era poderoso aún para levantarlo de entre los muertos. Gloria a Dios, este hombre, Abraham era un hombre de fe. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vamos a ver aquí en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 16, las 4 características de esta fe de este hombre, Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Dice en el versículo 16, donde comenzamos a leer, dice, por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, comienza a hablarnos primero de la fe y luego de la gracia. De la fe y de la gracia. Aleluya, gloria a Dios. Que nosotros necesitamos entrar por fe a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú vienes a Cristo, cuando vienes para que Cristo sea tu Salvador y tu Señor, lo haces dando un paso de fe, lo haces por fe. Y Pablo nos pone como ejemplo de fe al patriarca Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. La gracia de Dios es un don que no merecemos. Gloria a Dios, aleluya. Pero Dios nos da esa entrada a su gracia por la fe. La misma fe que tenía Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener esa fe de Abraham? ¿Cómo podemos entrar a la gracia de Dios? Es creyéndole como le creyó Dios como le creyó Abraham a Dios, creyéndole también nosotros a Dios, a sus promesas, a su palabra, a lo que nos guía su Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Amén. Esta es una característica de Abraham, que él le creyó a Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando de la fe de Abraham. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer aquí en Romanos. Dice, en el versículo 17, continuamos leyendo, dice, te he puesto por padre muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a los que no son como si ya fuesen. Entonces, una de las características de la fe de Abraham es que primeramente él le creyó a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le creyó a Dios. Dice en el versículo que sigue, el versículo 18, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Una de las primeras características de la fe de Abraham es que él, dice la Biblia, que creyó esperanza contra esperanza. Gloria a Dios. Dice, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. La primera característica de la fe de Abraham es que Abraham tenía una esperanza en el mundo. En la vida natural, Abraham tenía una esperanza. ¿Y cuál era la esperanza de él? Es que él no tuviera descendencia, porque su esposa era estéril, él era avanzado ya de edad, tenía casi 86 años, cuando recibió la promesa del nacimiento de Isaac. Su esposa siempre había sido estéril y también era ya de edad avanzada. Entonces, ¿cuál era la esperanza de Abraham? No tener descendencia, morir, partir de esta vida sin hijos y no dejar un legado a un hombre, ¿verdad? ¿Cuál era la esperanza de David al enfrentarse contra Goliat? Pues era un muchacho muy joven, David, y Goliat era un soldado experimentado, un gigante de casi 3 metros de estatura, armado completamente. ¿Cuál era la esperanza de David contra Goliat? Pues que fuese muerto, ¿verdad?, en batalla, David. ¿Cuál era la esperanza de los amigos de Daniel en el horno de fuego, ahí en la profecía de Daniel? Si usted conoce la historia, ¿cuál era la esperanza de estos muchachos? Que murieran quemados. ¿Cuál era la esperanza del mismo Daniel al estar en el foso de los leones? Pues que los leones lo devoraran. Gloria a Dios. Por eso dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque el mundo nos da una esperanza. Muchas personas, cuando están enfermos y Dios los sana, antes de que el Señor haga el milagro, la esperanza de ellos es que pues mueran, gloria a Dios. Pero sin embargo, Dios nos da otra esperanza. Por eso aquí la Biblia nos está revelando, nos dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 16 en adelante, nos dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Tú tienes una esperanza en el mundo, gloria a Dios, aleluya. Tu matrimonio, tu familia, tu vida, gloria a Dios, aleluya. Muchas vidas están destruidas, muchos matrimonios están destruidos también, gloria a Dios. Pero cuando entra Cristo en la familia, en el matrimonio, en el hogar, las cosas se cambian, se transforman, porque dejamos la esperanza del mundo y tomamos la esperanza que nos da Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Esta es la fe de Abraham, que él dejó la esperanza que le daba el mundo, una esperanza que él sabía que no era, que era un fracaso para él, y tomó la esperanza que le dio Dios, porque dice que le creyó a Dios. Cuando tú tomas la esperanza que viene de Dios en Cristo Jesús, cuando tú tomas la promesa, porque hay muchas promesas en la Biblia, gloria a Dios, muchas promesas, y ahí Dios nos da una esperanza para que podamos recibir de Él, aleluya, gloria a Dios, conforme a su palabra. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces no has estado enfermo y Dios te ha levantado, te ha sanado, porque has tomado su palabra, su promesa, y has recibido de su bendición? Aleluya, gloria a Dios. El mundo te da una esperanza, el hombre te da una esperanza, pero Dios te da otra, y necesitamos tomar la que Dios nos da. Eso hizo el patriarca Abraham. Tomó la promesa de Dios y la hizo una esperanza para él. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces él recibió por fe lo que Dios le había prometido. Entonces, esta es una de las características de la fe de Abraham. Y es algo que nosotros también debemos de practicar. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo la segunda característica, porque se nos va el tiempo rápidamente. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y así le comentaba, así le pasó a Daniel en el foso de los leones, le pasó a David cuando venció al gigante, le pasó a los amigos de Daniel cuando se libraron del horno ardiente. Todos ellos recibieron una esperanza porque creyeron que Dios era poderoso para librarlos, y el Señor lo hizo. Dice la segunda característica, dice en el 19, en el 4:19, nos habla de la segunda característica de la fe de Abraham, que es bueno que también nosotros la practiquemos. Dice, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto.
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó su fe. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes un problema? De que cuando le creemos a Dios, que nuestra fe se debilite. Gloria a Dios, aleluya. ¿Recuerdas el apóstol Pedro, por ejemplo? El apóstol Pedro está en la barca. El Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas. Nuestro Señor Jesucristo gloriosamente viene caminando sobre las aguas. Las olas se elevan, el viento da contra aquella embarcación. Y los apóstoles, cuando ven a Jesucristo, piensan que es un fantasma. Pero el apóstol Pedro dice, es el Señor, es Jesucristo. Y Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Estamos hablando aquí sobre este tema de la fe de Abraham, y estamos hablando que no se debilitó su fe al considerar las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Pedro comienza a caminar sobre las aguas, que se levantan las olas, el viento, y era de noche. Entonces, él comienza a caminar, comienza a andar en esa fe que Dios nos da para creerle. Pero dice que Pedro vio las olas, cómo se levantaban, y escuchó el viento, y vio que era de noche, y entonces comenzó a dudar, su fe comenzó a debilitarse, y comenzó a hundirse. Gloria a Dios, porque comenzó a considerar las cosas. Gloria a Dios. Dice aquí que Abraham no se debilitó su fe. Él siempre mantuvo una fe poderosa, una confianza en Dios, y él le creyó a Dios. Aleluya. Fíjese, Abraham recibió la promesa de que Isaac iba a nacer, su hijo, a la edad de 86 años, y Isaac nació hasta los 99 años, o casi 100 años de edad. Es decir, si es 86 años, él esperó casi 14 años para que esa promesa de Dios se cumpliera. Y le había dicho Dios, y le dijo, cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Pero nada más tuvo un hijo. De hecho tuvo dos, pero el de la promesa nada más tuvo uno. Entonces, con un solo hijo, y él entendió que Dios le iba a hacer crecer como una gran nación. Pero bueno, Dios cumplió su promesa, porque el pueblo de Israel salió por millones de Egipto cuando lo sacó Moisés, que son toda la descendencia de Abraham. Entonces, no se debe debilitar nuestra fe con las circunstancias. Aleluya, porque el apóstol Pablo dice que andamos por fe y no por vista. También la Biblia dice dice, mi justo por la fe vivirá, dice el Señor. Y también la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que al que cree todo le es posible, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también ahí en Génesis, Dios le pregunta a Abraham, ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Aleluya. Entonces Abraham no se debilitó su fe siempre estuvo firme. Aunque él era un hombre de casi 100 años y consideraba que Sara siempre había sido estéril, su fe no se debilitó cuando consideraba estas cosas, sino que él se mantuvo firme y le creyó a Dios. Entonces, la primera característica es que él creyó esperanza contra esperanza. Y la segunda característica es que su fe no se debilitó. Gloria a Dios, aleluya. Que tu fe no se debilite. Cuando tú le crees a Dios, cuando tomas sus promesas, cuando le crees a su palabra, que tu fe no se debilite, que no decaiga tu fe, que sigas adelante. Gloria a Dios. Y vas a recibir, porque Jesucristo dijo, si creyeres, os vendrá. Gloria a Dios. Vamos a leer la tercera característica de la fe de Abraham. Seguimos leyendo aquí en Romanos, en el capítulo 4. Ahora vamos a leer el versículo 21. Dice aquí, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Él creyó esperanza contra esperanza. Su fe no se debilitó, dice, y tampoco dudó. Qué horrible, qué terrible es la duda. Vamos aquí a Santiago, la carta de Santiago, aquí Santiago, en el capítulo 1,
En el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo sus caminos. Gloria a Dios, aleluya. Él creyó esperanza contra esperanza, no se debilitó su fe y tampoco dudó. Santiago dice que cuando pidamos con fe, no dudando nada. Si le vas a pedir a Dios, si vas a buscar alguna promesa del Señor, no dudes, que no haya incredulidad en ti. Fíjese lo que hizo Abraham, dice que él no dudó nada de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. Aleluya. Tú puedes tener una fe poderosa, gloria a Dios, cuando no dudas y cuando le crees a Dios, cuando conoces sus promesas, cuando Dios ya antes te ha contestado, cuando has visto su mano de poder en tu vida moviéndose, entonces no tienes por qué dudar, gloria a Dios, sino que recibes su promesa, dice, y tienes que fortalecerte en la fe, dándole la gloria a Dios, aleluya. Yo he conocido de muchas personas que a través del tiempo han creído en una promesa de Dios y le han dado la honra y la gloria, le han adorado y han recibido esa promesa de Dios, porque se fortalecieron como el patriarca Abraham en fe y le dieron la gloria a Dios, aleluya. Entonces, esa es la tercera característica, que él no dudó, Abraham no dudó nada, él mantuvo su fe y yo creo que todos los días le daba la gloria a Dios y le recordaba que él iba a recibir de parte de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y la cuarta característica está aquí en el versículo 20, en el versículo 21, estamos viendo el tema, la fe de Abraham. Dice el versículo 21, dice, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, pero dice que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Las cuatro características de la fe de Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Su fe no se debilitó. Tampoco dudó nada de la promesa de Dios. Y Abraham estaba plenamente convencido. Porque sabía que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Recuerda usted el pasaje de David y Goliat? Volvemos a ese pasaje otra vez. Le dice Goliat a David, si usted recuerda el pasaje, le dice Goliat a David que lo va a matar, que lo va a destruir, ¿verdad? Aleluya. Y David, plenamente convencido en fe de que Dios es poderoso, le dice, no, dice, yo te voy a destruir a ti. Gloria a Dios. Un muchacho joven, sin experiencia militar, sin destreza militar, enfrentándose a un soldado profesional de casi 3 metros de altura, y dice la Biblia que lo mató al gigante. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque David tenía fe, estaba plenamente convencido de que Dios lo iba a ayudar. Y durante todas sus batallas y su vida como rey o como gobernante del pueblo de Israel, David fue un hombre que siempre confió en Dios. Cuando Pedro fue a orar por esta mujer que resucitó en el libro de Hechos, él estaba plenamente convencido de que Dios iba a levantar a aquella mujer. Gloria a Dios, aleluya. La fe es cuando estás plenamente convencido de que Dios va a hacer las cosas, porque consideras y sabes que Dios es poderoso para hacer las cosas. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la fe de Abraham. Y dice aquí la Biblia que no solamente se escribió eso para él, sino también para nosotros. Porque dice, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Crees en Dios? Dice aquí la Biblia que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces puedes acceder a esta fe de Abraham que él tuvo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
¿Crees tú que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Y crees tú que Jesús fue resucitado para nuestra justificación? Si dices sí, entonces también tienes estas características de la fe de Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Es hermoso este tema, la fe de Abraham. Está aquí en Romanos, en el capítulo 4, en el versículo 16 al 25. También vimos algunos pasajes de Hebreos, de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y leímos en Santiago, en el capítulo 1, algunos versículos. Vamos a hacer una oración por este tema, gloria a Dios, y esperemos que haya sido de bendición para aquella persona que lo esté escuchando o viendo. Padre, le damos gracias por esta predicación, Señor, por este mensaje. Bendiga, Dios mío, Señor, a los que son de la fe de Abraham. Dios mío, Abraham es considerado el padre de la fe, pero la Biblia dice que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, Señor. Ayúdenos, Dios mío, para que le podamos creer, Señor, para que conozcamos sus promesas y podamos creerle, Señor, y seguir creciendo en la fe que a usted le agrada, porque es su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a su nombre, Señor. Amén. Mi nombre es Bonifacio Olivares Alce, pastor en la iglesia de Jerusalén, Ciudad Victoria. Dios te bendiga, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Amén.